con ustedes al doctor Eric, a uno de ustedes los estudiantes, espero que estén muy bien. Aquí en Hola. Colombia, a cada uno de los estudiantes que también están haciendo su esfuerzo. Ellos, a pesar de que ya terminaron la asignatura conmigo la semana pasada, terminaron el domingo, muy juiciosos, muy comprometidos, querían estar la última sesión con ustedes y el reflejo de lo que están haciendo es que están hoy conectados para acompañarnos, ¿ok? Entonces, para darle un contexto a lo que teníamos de la sesión pasada, y poder recapitular todo lo que estábamos viviendo y narrando de lo que era la pertenencia y el desarrollo social económico, queremos cerrar este espacio con el doctor Eric en diferentes componentes. Y es como no solamente el desarrollo social, educativo, económico y político está unido a diferentes acciones comparativas, como lo tiene México y Colombia, y como lo vimos hoy en día, que no solamente hay un componente de derechos, sino un componente de historia y un componente en donde hay diferentes problemáticas que actualmente tenemos y que como sociedad no hemos podido resolver. Y entre esas sabemos que no solamente la violencia entre lo que es el narcotráfico, en el caso de nosotros los paramilitares y los guerrilleros, la delincuencia común y muchas cosas más, sino que también como el resto de los ciudadanos en todas las regiones en Colombia eh, dan un punto positivo, un punto negativo a lo que es un desarrollo o un atraso de una nación, de una región. Y ahí es donde nosotros tocamos las puertas a cada uno de ustedes para que visibilicen que a partir de los derechos, no solamente el de la vida, sino el derecho a la educación, el derecho a la participación, ¿sí? A esa democracia y los derechos culturales, ¿sí? Que son cosas que están adheridas dentro de la Constitución política y la protección de cómo el Estado y el gobierno tienen que garantizar esos procesos que todos los ciudadanos tenemos desde que nacemos, ese beneficio. El problema está, muchachos, es cuando nosotros no identificamos lo que es realmente la convivencia, la educación, la cultura, su identidad, los derechos humanos y todo lo que posibilita estas acciones. Y ahí cuando nosotros vemos que cada uno de ustedes tiene que empezar a ser garantes de cada uno de estos componentes. El problema es qué estrategias nosotros vamos a empezar a tomar a partir de un sentido de pertenencia con carácter y con objetividad. Cada uno de ustedes puede tener un proyecto de vida diferente al que tiene el compañero del lado, al que tiene el hermano o la hermana, el tío, el abuelo. Hay personas que en su vida eh, había pensado poder estar en un salón de clases o en un espacio de formación académica. Y viéndolo así, hay muchas familias que de un grupo familiar y detrás de generaciones, hasta ahora es el primer estudiante o primer familiar que puede estar en un colegio o en un plantel universitario. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar con agrado y con satisfacción de que ustedes hoy ya estén en un plantel educativo formándose como profesionales para aportar a la sociedad y que sepan la responsabilidad que tienen no solamente de salir y generar empleo y poder pagar unos deudas, los servicios, comer, sino también retribuirle a la sociedad con conocimiento y con desarrollo social. ¿M? De ahí es cuando nosotros vemos los compromisos y las obligaciones, como lo hablábamos en las sesiones anteriores, pero ahí vemos cómo inclusive ese componente de ciudadanía, gobierno, Estado, escuela y comunidad dan un proceso que todos tenemos que identificarlo. No se trata de que, pues, tenemos que tener vida social, pero tenemos que entender que el desarrollo de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra familia, depende de cómo nosotros aportemos y cómo vamos a ver las cosas para el futuro.
nosotros comprendemos que hay un proceso biológico y durante ese proceso biológico se llama la madurez y el crecimiento y el desarrollo físico, emocional y por lo tanto intelectual de un ser humano. El problema es cuando nosotros no solamente desde casa y colegio no nos guían a tener esa pertenencia. En Colombia nosotros tenemos un tema que se llama gobiernos escolares y aparte de eso, lo que es la ética y el desarrollo de la moral y el comportamiento. El problema es cuando desde casa y los planteles educativos no orientan esos componentes, sino se dedican solamente a entregar un contenido académico y ni siquiera saben si el estudiante aprendió o no. Y el otro cofactor, si saben o no por qué están en un plantel educativo y cuál es su corresponsabilidad. Es una figura complicada y muy discutida hoy en día en la educación, porque si nosotros como docentes no guiamos al padre de familia y al estudiante para que sepan que ellos son, y ustedes en este caso, son los protagonistas número uno de ese desarrollo, de ese aprendizaje, no el doctor Eric ni mío, sino cada uno de ustedes y posteriormente lo que ustedes van a hacer como profesionales en la sociedad. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que el gobierno del Estado tiene una responsabilidad y ya entran los ciudadanos. Y es cuando nosotros tenemos que entender que no importa si eres alto, bajito, azul, rojo, blanco, lo importante es que entiendas esa responsabilidad que tienes en la sociedad. ¿M? Entonces, sí tienes que entender cómo funciona la economía, cómo funciona la política, la educación, la cultura, la religión y muchas cosas más, porque no solamente es el Instagram, no solamente son las redes sociales o no solamente es la inteligencia artificial, son muchas cosas las cuales en realidad la sociedad hoy en día no ha entendido y no ha comprendido. Y si ven, la tecnología ha cambiado, las leyes están, pero el ser humano se quedó quieto y estático sin evolucionar y sin poder solucionar todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, no sé tú qué dices, mi doctor Eric. Sí, efectivamente, miren, eh, por una parte, como lo plantea el maestro Rafael, por una parte tenemos el Estado, la figura del Estado, y el Estado, por convenio social, o sea, la misma población considera que el Estado debe de permanecer, la figura del Estado. ¿Qué es el Estado? Es una cuestión supranacional, o sea, es una entidad que incluso lo podemos sostener en el imaginario social. O sea, nosotros colectivamente imaginamos la figura del Estado y lo representamos a partir de administraciones públicas, gubernamentales, en los diferentes niveles, tanto el federal, estatal y el municipal. En términos generales, eso es, y muchas cosas más, lo que imaginamos como el Estado. O sea, hay algo superior al individuo, a cada persona, que es el colectivo representado por las administraciones públicas. Entonces, si tenemos la figura del Estado, quiere decir que le atribuimos una función que tiene que ver con administrar o regular todos los ámbitos, tanto sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. O sea, el Estado se encarga de regular todos estos ámbitos donde los individuos forman parte de ellos en sociedad. Y como lo dice el maestro Rafael, lo que ha sucedido es que si bien ya se ha logrado tener el Estado, y hay algunos estados que tienen formas de gobierno, para el caso de Colombia, para el caso de México, pues son consideradas de acuerdo a sus constituciones como formas de gobierno de democracia y participación ciudadana, los individuos que se convierten en ciudadanos han quedado un tanto pasivos ante lo que se supone que el Estado debe de realizar por apoyo de la ciudadanía, ¿sí? O sea, tenemos una población muy tranquila que se ha ido desviando en otro tipo de actividades y que ha descuidado la parte de asociarse con el Estado para poder sacar adelante todo lo que tiene que ver con los ámbitos de la comunidad, con lo social, con lo político y lo cultural. Entonces, ese es un vacío que existe actualmente
en las sociedades democráticas modernas, de la cual ya hablan varios autores al respecto. Aquí lo importante es también visualizar que, si bien es cierto, todas las personas tienen proyectos de vida distintos, o sea, lo que para mí puede ser una ruta importante para satisfacerme en lo individual, en lo profesional, etcétera, la realidad es que el Estado tiene que propiciar tanto los derechos como obligaciones para todos. Y sobre esos derechos y obligaciones es como nosotros construimos nuestros proyectos de vida individuales. Pero esos proyectos de vida individuales no tienen que transgredir lo que para otro es su fin de vida. Porque más allá de cuestiones incluso profesionales, lo que debemos de priorizar primero es qué es lo que yo quiero para mi vida. Que desde la teoría del estado del bienestar tiene que ver con la felicidad. ¿Qué es lo que a mí me hace feliz como proyecto de vida? Sin embargo, más allá de los múltiples proyectos de vida que ustedes tengan o que tenemos, el Estado está ahí para hacernos ver que tenemos derechos y que tenemos obligaciones. Por eso es que el maestro Rafael al inicio decía, hay quienes ni se imaginaban estar en la escuela. Y es cierto, o sea, quizás los proyectos de vida que cada uno de nosotros teníamos estaban construidos a partir del entorno inmediato en el cual convivíamos. Por ejemplo, en la familia, ¿no? O si estábamos en el sector urbano, si estábamos en el sector rural, había una influencia sobre nuestros proyectos de vida y nos veíamos de cierta manera. Pero cuando el Estado nos abre la oportunidad de estudiar básica, media superior y la universidad, pues tu proyecto de vida, como ya conoció la escuela, ya conoció la universidad, seguramente se va modificando. O sea, es hacia allá donde debemos de transitar. Respetar los proyectos de vida, pero dentro de los principios de la equidad, de la igualdad, de la inclusión a los diferentes ámbitos de la sociedad, el Estado tiene la obligación de hacerte ver cuáles son tus derechos. Y como ciudadano, también participar en esa exigencia de los derechos, para que tus proyectos de vida o los proyectos de vida de nosotros se vayan modificando y esos proyectos nos van a llevar seguramente a una mejora de la calidad de vida. No sé si me explico. Está el Estado, están nuestros proyectos, lo que nos hace feliz, ¿verdad? Pero el Estado debe procurar hacerte ver cuáles son esos derechos y la ciudadanía exigir esos derechos para que entonces tu proyecto de vida se vaya modificando. Y esto daría igual a mejor calidad de vida, que supone que es lo que se pretende. Por eso hablamos de el derecho a la salud, ¿verdad? Tú tienes derecho a la salud, lo puedes exigir y el Estado te lo tiene que hacer ver para que puedas acceder a él. Tienes el derecho a la educación, tienes el derecho a un empleo, el derecho a una vivienda, el derecho a poder ir a lugares de recreación, de esparcimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo maneja muy bien la teoría del estado del bienestar. Entonces, ese es el punto, de que ustedes como ciudadanos traten de buscar los mecanismos de exigencia al Estado para que el Estado también nos haga ver esa parte de acceso a los derechos y entonces sí sus proyectos de vida puedan ir evolucionando, puedan ir cambiando. A lo mejor decían, no, yo no quería estudiar, yo no veía mi felicidad en el estudio, pero a partir de que entré a la universidad como un derecho, pues ya mi proyecto de vida cambia, porque ahora ya quiero ser un licenciado en educación, quiero ser un licenciado en ciencias sociales, quiero ser un contador, se va modificando. Lo mismo pasa con el derecho a la salud, ¿eh? Lo mismo pasa con el derecho a un empleo, lo mismo pasa con el derecho a una vivienda. O sea, sus proyectos de vida en realidad son lo más importante que puede procurar el Estado. Y es por lo que hay que luchar. ¿Sí, adelante? No sé si hay comentarios, participaciones sobre esto, el Estado, los proyectos de vida, el acceso a los derechos, tanto en Colombia como aquí en el salón. ¿Qué opinan al respecto? A lo mejor podríamos partir de la pregunta. El proyecto de vida que ustedes tenían hace 5 años, ¿ha cambiado a partir de que entraron a la universidad? ¿Qué? ¿Y qué ha cambiado?
Bueno, que yo ni me estudié aquí. ¿Tú no ibas a estudiar aquí? Y ahora estás aquí. Entonces ha tenido muy diferente, tanto a la carrera, a la universidad y el trabajo. Cambió por el paso del tiempo. Cambió por el paso del tiempo, pero cambia por el derecho que tienes a acceder a la educación superior. ¿Sí? Tanto porque de alguna u otra manera tú visualizaste que había la oportunidad de la universidad y el Estado que te tendría que brindar, como lo está haciendo, ¿no?, todas las posibilidades o los espacios para poder acceder al derecho a la educación universitaria. Pues ahí está un claro ejemplo de ello, ¿no? Ahora ya tu proyecto de vida es distinto. Por eso se habla de transformar la vida. Transformar la vida sí tiene que ver con el hecho de acceder a los derechos. Ok, mi doctor Eric, ahí a ustedes allá y todos aquí también en Colombia, yo les traigo una figura la cual tiene una simbología especial. ¿Quién se anima tanto aquí o allá en México para encontrar o escribir qué es lo que hay en esa imagen? Judy, Es como la transformación o la evolución que tienen los seres vivos. puede ser. ¿Qué más? A ver qué es lo que ven ahí, qué pueden describir. Esto es muy importante porque una cosa es lo que pueden apreciar y después emitir una interpretación. Tal cual. Hola, profe, buenas, saludos a todos. Hola Saludos. Juan. Profe, bueno, yo veo ahí una diversidad digamos que es como la reunión tanto de la fuerza como la resistencia, la fidelidad, pero la fuerza del elefante, la resistencia del burrito, la fidelidad del perrito, la constancia de los gaticos, y ahí el ratoncito es como que perseverancia, digo yo. Como una reunión ¿cómo le llamaríamos ahí a todos estos sentimientos? No son sentimientos, son... Interesante Sí. interpretación. Sí, ¿Quién más? es como la combinación, sí, porque es que cada uno representa algo. Para mí el elefante simboliza esa fuerza y esa mentalidad también, porque los elefantes tienen una mente magistral. Ellos recuerdan cosas de pequeñitos, recuerdan quién los cuidó, quién los amó, quién los maltrató. Y ya de adultos todo eso lo llevan en la memoria. Entonces allá hay una memoria en el elefante. En los burritos, ¿qué podemos ellos ver ahí? Yo veo la resistencia, esa resistencia de años y años y años, soportando tanto peso, tanta carga. Y ahí siguen. Igual los perritos son fieles siempre, los gaticos también. El ratón, ratoncito como la perseverancia de ahí tiene su historia también los ratoncitos, pero no me recuerdo ahora, hay una historia muy bonita de ellos. Entonces yo creo que esa combinación de todo eso es lo que yo veo ahí en esta foto, profe. Perfecto. Diego, ¿tú qué ves? ¿Puedo hablar, Diego, profe? perdón. Sí, claro. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. En esa imagen yo creo que es lo que tú ves y lo que tu mente te hace creer que es. Es como algo que, o sea, tú estás viendo eso, pero si tú mismo te hace creer que es eso, eso es. Ujú. Y que Y también si podemos ignoramos mirar, lo pequeño. Hola, perdón. ¿Qué dices, Luisa? ¿Sí? Sí, dinos. Que si solo vemos lo grande, a veces ignoramos lo pequeño. exacto, Ok. Diana. sí, exacto. Hola, profe. Profe, pues yo pienso que nosotros empezamos a estudiar y empezamos como ratoncitos y ya con el transcurso de la carrera llegamos como elefantes. No sé, eso es lo que yo pienso.
Muy bien. Diego, ahora sí. Profe, yo digo que es como la perspectiva de ver las cosas. Si pasamos Ajá, rápidamente, solo vamos a ver el elefante. Y que ajá. eso casi son nuestros derechos también. Muchas veces sabemos que tenemos derechos, pero porque vemos simplemente, como dice la imagen, el elefante simplemente, pero cuando nos detenemos a ver, vemos que el dibujo tiene otros animales. Entonces también nuestros derechos tienen cosas que desconocemos que si prestamos atención nos pueden ser muy útiles. Muy bien, Diego. ¿Alguien más? ¿Algo más? Acá, muchachos, ¿qué es lo que ustedes ven e interpretan? ¿Alguno allá en México que no hayan dicho los de Colombia? Aquí en la descripción de lo que se ve ahí. Así como lo Profe, dijo ahorita Diego. profe, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, Robert. Bueno, yo veo que es Buenas tardes. una totalidad que se compone de una cantidad de elementos, que si tú lo ves desde Ajá. una perspectiva, digamos, general, solamente pues vamos a ver un elefante. Ya si entramos en detalle, vemos que el elefante lo compone una tortuga, lo compone un tiburón, un cocodrilo, una serpiente. Entonces yo creo que es un todo, que se compone por varios factores, por varios elementos. Muy bien. Robert, ¿y si esto lo cambiáramos por una constitución política, por nuestros derechos? Listo, podríamos decir que, por ejemplo, el elefante es la constitución y el resto de los elementos que la componen vienen siendo los derechos, los deberes, lo interpretaría de esa forma. Muy bien. Si se dan cuenta, así como lo describió ahorita y lo pronunció el doctor Eric, es cada uno de nosotros tenemos una visión y una forma de razonar, entender y comprender. Y de esa misma manera, la misionalidad nosotros como ciudadanos es aprender a trabajar en equipo, ese colectivo. Si ven, hay diferentes especies en un espacio. Y nosotros, así, si lo vemos en los ecosistemas, bióticos, abióticos, como vemos todos los entornos, si los animales saben comprender y mantener un equilibrio, nosotros como ser especie evolucionada, ¿por qué no podemos entender, a pesar de que somos los entes racionales o seres racionales, cómo no podemos trabajar en equipo como sociedad, entre pares, para poder crecer durante un proceso que sabemos que la vida es incierta, si es corta o larga, pero sabemos que mientras que podamos desarrollarnos como estamos hoy en este espacio, creciendo y formando conocimiento, tenemos que entender que todos sumamos y todos tenemos que aportar inclusive desde nuestro interior, o sea, aprender nosotros, desarrollarnos, tener un proyecto, como lo decía el doctor Eric, qué es lo que queremos plantear para nosotros para futuro. Un presente y un futuro, pero estar viviendo algo concreto y real, no ilusiones. Y ahí es cuando nosotros queremos que ustedes empiecen a ver todo lo que es el aprendizaje, todo lo que es compartir con sus compañeros de manera presencial o virtual, lo que es desarrollarnos en una sociedad y que esa interpretación no quede en una parte visual y es un crucigrama. Es un tema visual donde nosotros a veces tenemos muchas cosas al frente de nosotros, pero no somos objetivos. No tenemos un camino y pueda que está toda la información, ya vemos en libros, en redes sociales, todo está. El problema es cómo la van a asimilar ustedes y que ustedes el día de mañana puedan aplicar lo que están ahí sentados aprendiendo, ya sea en el salón de clases, en su casa, en el trabajo, donde estén, pero que ustedes repliquen esa información y ese conocimiento para ser creativos, para construir cultura, sociedad, investigación, desarrollo. ¿Quién quita que aquí ya hay muchos que ya son docentes o licenciados o normalistas? Allá al otro lado esperamos que también tengan un foco para dónde quieren coger su rumbo profesional y empezar a materializar esas ideas. No sé, ¿qué dices tú, mi doctor Eric? Sí, creo que las interpretaciones han sido acertadas de los compañeros. Esta imagen la hemos colocado por la cuestión de entender la diversidad. O sea, hay que reconocer la diversidad en todos los aspectos. Creo que como sociedad en estos tiempos sería muy difícil retroceder en cuanto a un pensamiento muy tradicional sobre la estandarización de las ideologías, sobre la estandarización de las preferencias, sobre la estandarización de
un sinfín de decisiones que a veces tomamos como sujetos, como individuos, ¿verdad? Entonces, respetar esa diversidad implica obviamente que el Estado también replantee la cuestión de la atribución de los derechos de las personas. Los derechos son universales y la universalidad implica la revalorización de la diversidad. La diversidad y la inclusión juegan un papel muy importante para el logro de los derechos. Ahora, como también se ha comentado, esa diversidad expresada en esta imagen implica unidad, ¿sí? Diversidad no quiere decir que estemos dispersos, no. Diversidad es sinónimo de esfuerzo, diversidad es sinónimo de unidad, de entendimiento, ¿sí? El entendimiento es lo único que puede posibilitar una adecuada exigencia y acceso a los derechos, ¿sí? Si estamos aislados, si esa diversidad existe y se reconoce, pero está aislada, no sirve de nada, ¿sí? La diversidad unida es lo que en realidad constituye un Estado nacional, es lo que en realidad puede generar un cambio y transformación social. Ese es el punto, ese es el deseo, eso es lo que hemos tratado de establecer en estas 3 sesiones, ¿sí? Entender que hay diversidad, pero por ello no quiere decir que estemos peleados, ¿sí? No, más bien hay que estar unidos como la imagen, ¿verdad? Son diversos, cada quien tiene sus propias, que eso es otra cosa, ¿eh? La misma diversidad implica ahora sí que capacidades diferentes, ¿verdad? Todos tenemos capacidades diferentes, pero en la medida en que las unimos, como la imagen, es como podemos ir avanzando como sociedad. Como sociedad, no en contra del Estado, sino como sociedad siendo el Estado. Porque el Estado no es solamente la administración pública, o sea, no es el político por el que está votando cada 6 años, no. El Estado es esa imagen, o sea, el Estado somos nosotros en unidad. Y sobre esa unidad tenemos que respetar los proyectos individuales. Cada quien tiene su propio proyecto de vida, ¿sí? Entonces, hay que respetar esa diversidad que incluye proyectos de vida distintos. Y así como yo quiero que me respeten, yo también voy a respetar lo que el otro quiere. Pero también es importante señalar que si vamos a ir juntos, si vamos a ir unidos entre la diversidad, no podemos afectarnos los unos a los otros. O sea, yo no puedo hacer cosas para beneficiarme que le afecten a una tercera persona. Eso no se debe de hacer. Obviamente, sabemos que se hace en la sociedad actual, pero no se debe de hacer. O sea, no podemos ir buscando un proyecto individual a costa de atentar los proyectos de otras personas. Jamás. Porque eso no habla de unidad. Eso habla nada más de separación. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Y lo vemos en la sociedad actual, ¿verdad? Tanto en Colombia como en México. A veces hay quienes atentan contra la integridad, contra los derechos de otros, pero eso no funciona. En realidad solamente hay una satisfacción temporal, ¿sí? Que terminará de una u otra forma. Y la misma sociedad no puede seguir avanzando producto de que algunos hagan ese tipo de situaciones, ¿no? En contra de los derechos de los demás. O sea, no funciona. Es una satisfacción solamente temporal. La cual no nos va a llevar a ningún lado ni tampoco al resto de la comunidad. No sé si alguien tiene algún comentario, tanto en Colombia como aquí en el grupo, al respecto, de trabajar en unidad como democracia. Diego, Bueno, profe, yo puedo aportar de acá, pues que no nos dejemos polarizar. Pienso que para algunos, eh, para un grupo es primordial tenernos divididos y polarizados. Yo pienso que si nosotros entendemos que debemos respetar las creencias, debemos respetar las formas de pensar y que en nuestra cabeza y en nuestro corazón esté que la base de la sociedad es el respeto, seremos una gran sociedad. Que debemos entender que aunque mi prójimo, la persona que tengo al frente, piense diferente a mí, no quiere decir que lo voy a agredir, ni él me debe agredir a mí. Debemos aprender a aceptar las opiniones de los demás y tratar de nuestra posición, de lo que estamos aprendiendo, pues dejar en el presente y en el futuro un legado de que en la unión está la fuerza.
Muy bien, Exacto, Dieguito. y creo que eso lo podemos llevar a la práctica, o sea, y que muchos a lo mejor ya lo hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí en la escuela practicar eso, el respeto, ¿no? La unión ante la diversidad, o ver la diversidad como la parte importante de la unión y del esfuerzo colectivo. Pero cuando salimos de la escuela, también cuando vayamos a nuestros hogares, pues también lo mismo, ¿no? O sea, respetar. Cuando salimos de la casa y nos vamos a lo mejor a un trabajo en alguna empresa, respetar también en la empresa. Cuando salimos de la empresa y vamos a una organización artística, cultural o deportiva, también lo mismo, o sea, practicar el respeto, entender que hay diversidad. Cuando vamos a lo mejor a una organización de índole religiosa, pues lo mismo, ¿no? O sea, respetar y hacer ver que hay una diversidad, pero que hay que salir adelante. Entonces, creo que lo que acaba de comentar el compañero es muy importante y que hay que practicarlo en la vida cotidiana. O sea, no es cosa de otro mundo más que el mismo mundo en el cual vivimos. ¿Cuál es el mundo que vivimos? Las organizaciones donde nos desenvolvemos todos los días. A veces hasta lo hacemos de manera rutinaria ya. A tal hora estoy en la escuela, a tal hora estoy en el trabajo, a tal hora estoy en la organización deportiva. O sea, aprovechemos, si lo queremos ver así, las rutinas como un camino para poder ir cambiando, pues, la parte del acceso a los derechos, ¿sí? O sea, la rutina se puede convertir incluso en una herramienta potente para cambiar lo que tenemos hoy en día de acceso a los derechos, empezando por el respeto y la unidad ante la diversidad, o con la diversidad. Mi doctor Eric, ¿se acuerda en la sesión anterior que Juan hablaba de una canción? Sí, Entonces, él quiere que la pasemos y dar la claro, explicación completa. Entonces la vamos a claro, pasar y ya él nos da la explicación. perfecto. Mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Búscatele. Chango, 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 chango. Un matrimonio africano, esclavos de un español, él les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro huevo, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verja, no le pegué a mi negra. No le pegué a la negra.
Listos. Juan, te cedemos el espacio. Bueno, profe, muchas gracias a usted y a todo el equipo de México y de aquí de Colombia también. Pues es un privilegio pues, escuchar esta canción que hace parte de nuestra cultura. En el del siglo XVI y del siglo XVII, Cartagena no era solo un puerto importante, sino también era el corazón del comercio en el Caribe. Y según la investigación del autor de los textos y de todos los documentos que se vienen dando, pues 4.000 esclavos convirtieron a la ciudad durante 60 años en la principal capital negrera del mundo. Esto es lo que lleva a que el Joey Arroyo, cantante cartagenero, se le diera la idea de crear esta canción revelación llamada La Rebelión, que es un poderoso relato que nos sumerge en la historia de la esclavitud, no solamente aquí en esta ciudad, sino en América Latina. La letra narra la historia, obviamente lo vimos allí, la letra, la vida, la historia de un esclavo africano que se rebela contra el maltrato de su amo y hacia su esposa, también esclava. Entonces la narrativa se sitúa en el siglo XVII, un periodo en el que el comercio de esclavos africanos era el pan diario de esta ciudad y estaba eso en su apogeo. La canción no solo cuenta una historia de amor, sino la rebeldía que se dio y también un himno contra la opresión y un recordatorio de la lucha por la dignidad y la libertad, de es lo que se trata también estas temáticas que hemos venido conversando acá con ustedes. No le pega a la negra se convierte en un estribillo que trasciende la anécdota y que se erige como un llamado a respetar a la humanidad de todos los individuos. Eso es prácticamente lo que él nos quiere decir acá. Entonces, independientemente de su raza o condición social, la música del Joey Arroyo, con su mezcla de ritmos caribeños como la salsa, el reggae, sirve como vehículo para esta poderosa historia. Entonces, y convirtiéndola también en un clásico que invita a la reflexión y al baile. Entonces, unas canciones que se internacionalizaron y que las hemos disfrutado en muchos ámbitos de fiestas y a veces no entendemos qué es lo que nos quiere decir la canción, pero bueno, aquí ya tenemos el relato de lo que se nos dio. Entonces, eso ha sido todo lo... Y bueno, un poquito aquí también dice que además la rebelión se ha convertido también en un símbolo de la cultura afrocolombiana y un recordatorio de la resistencia contra la esclavitud. Muy bien. Entonces, no sé, mi doctor Eric, si tú quieres hacer algún comentario para hacer el cierre, para que este espacio pues sea un proceso de aprendizaje y retroalimentación tanto para los chicos allá en México como aquí en Colombia, y que gracias a tu aporte, al aporte de allá de ustedes y aquí estos muchachos que tienen todo el empeño de no solamente tener un desarrollo, sino un análisis de lo que es la realidad, no solamente político, social, económico, sino cultural, el cual, pues gracias a nuestros hermanos y a esa cultura tan bonita que tiene México, y que podemos crecer de manera mancomunada y tratar de cambiar lo que es no solamente un país, sino nuestro mundo. Y lo que deberíamos nosotros entender es que todos somos parte de ese cambio. Sí, primero que nada, pues agradecerles el poder compartir este video y sobre todo el sentido y significado que tiene el video, ¿no? Adecuándolo al contexto, en este caso en el marco del Estado colombiano, porque quizás a lo mejor nosotros acá, algunos de nosotros ya hemos escuchado esa canción, ¿no? O fragmentos de esa canción, pero no le habíamos dado el sentido y significado atribuido a quienes se encuentran en el contexto, en este caso en Colombia, lo cual les agradecemos que compartan este sentimiento con nosotros. Y así ya también tenemos, ahora sí que una película más completa acerca de lo que es la canción en sí, de lo que representa la canción. Y después, bueno, sí, pues a veces quisiéramos tener más tiempo, más sesiones para poder estar compartiendo estos momentos, tanto en Colombia como en México.
Pero bueno, pues así es esto, así es la parte incluso de la burocracia del mismo sistema educativo, o sea, plantea solamente algunos momentos para poder interactuar. Pero yo sí quiero rescatar mucho esto que hacemos en colaboración tanto Colombia y México con el maestro Rafael, que siempre está dispuesto a llevar a cabo estas actividades, porque es una ventana que todos ustedes tienen. Pudieron no tener esta ventana de compartir, de escuchar, de compartir los pensamientos con otros compañeros de Colombia, pero lo tuvieron. ¿Sí? Y aunque a veces decimos, no, pues es que en el mundo actual, pues sí se puede, o sea, puedes hablar con otra persona de otro mundo, de otra parte del mundo, pero poderlo llevar a cabo a veces cuesta trabajo hacerlo. ¿Sí? Y aquí tuvieron la oportunidad, o sea, tuvieron la oportunidad de abrir la ventana hasta Colombia, ¿sí? Con un grupo de personas también que se están formando en el ámbito de la licenciatura en una universidad en particular como la es la Uniminuto. Y eso es muy importante, o sea, valoren el hecho de poder estar interactuando con otras personas, en este caso con los hermanos colombianos, porque pues, somos del mismo continente, ¿sí? O sea, somos, como ya lo decíamos en la primera sesión, José Vasconcelos, somos la raza cósmica, ¿verdad? Somos lo mismo, dado que tenemos orígenes similares. Entonces, tener esta oportunidad es muy importante que la hemos aprovechado y sobre todo que hemos tocado un tema que compartimos, que es la cuestión de la democracia, la participación ciudadana, los derechos, las obligaciones, enfatizando sobre todo en esta parte del derecho a la educación como un motor de cambio para la transformación social, lo que podemos hacer a partir de estas 3 sesiones en términos de concientización, obviamente una autoevaluación, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, pero sobre todo llevar la concientización más allá de nuestros propios espacios cotidianos, o sea, llevarlo a la casa, llevarlo al espacio de trabajo, llevarlo a las organizaciones deportivas y culturales y practicar el respeto y la diversidad. Creo que eso es lo más importante del curso. Entonces, pues muchas gracias al maestro Rafael una vez más, a los compañeros en Colombia, porque fíjense, ellos ya terminaron su clase, su materia, y aún así están aquí. Nosotros hemos seguido las materias y ellos ya acabaron y se conectaron para estar con ustedes en esta última sesión. Pues también estamos agradecidos por esta acción que acaban de hacer, porque quieren estar aquí, o sea, porque quieren compartir con nosotros el tiempo y espacio. Entonces, pues gracias, maestro, gracias a todos ustedes por abrirnos esta oportunidad de diálogo con Colombia. A ustedes, mi doctor Eri, a cada uno de ustedes les agradecemos y aquí en Colombia también les agradecemos también a ustedes, muchachos, porque la mayoría están trabajando y es un esfuerzo que están haciendo. De verdad los felicito. Hoy quiero cerrar solamente con un comentario. Hoy, Eric, estamos grabando, están en la sustentación de la sistematización de los primeros graduados de la Corte de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Esta vez en septiembre tenemos los primeros grados y ha sido un tema interesante porque es un programa joven y lograr que la gente entienda que a través de una licenciatura o un proceso de transformación social es evidente que sí se pueden lograr las cosas. No es fácil, es un trabajo mancomunado entre docentes y estudiantes, que nosotros somos los alfareros, los que los vamos a guiar y que de ahí para allá, ustedes ya solitos, ya van a experimentar, van a aprender y van a tener cómo van a manejar todo eso que aprendieron desde lo teórico y lo práctico para sus vidas profesionales. Entonces, quería contarles eso y darles las gracias. Entonces, un abrazo y espero volverlos a ver en otra ocasión. Un abrazo grande. Profe, muchas gracias. Y a los de México también, que los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Te cuidas mucho. Muchas gracias, profe, por el espacio, igual a los compañeros y profesor de México. Ajá. ¿Alguien que quiera dar las gracias de aquí de ustedes? Gracias, compañeros. Fue un gusto. Un poquito más. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Conocerlos, compañeros. Ajá. ¿Me escucha? Claro, te escuchamos. Muchas gracias. Muy formales. Bueno, que estén muy bien. Muy chévere. Lo mismo, Seguimos un en abrazo. contacto. Se cuidan.
Y felicitaciones porque tienen un gran maestro, ¿listos? Se cuidan mucho. Igualmente, muchas gracias.